Buenos días. Eh, como ya les he dicho en otras ocasiones, y debido al avance diferenciado que tengo con cada grupo, me gustaría que me indiquen cuál es el pendiente que tenemos o en qué nos quedamos para poderle dar la secuencia adecuada. Lo Entonces, último que estábamos viendo, profesor, era división de una recta respecto a una razón dada. ok. Este, no terminamos el planteamiento, les dejé que lo revisaran y que vieran el material. No sé si lo hicieron para terminarlo o también tenemos pendiente entonces los problemas del lugar geométrico, ¿no? Así es. Sí, Eh, profe. ¿Cuántos problemas del lugar geométrico tenemos pendiente? ¿Todos o alguna parte nada más? Creo que todos, profe, no los alcanzamos a ver. Por eso, pero ninguno, no vimos ningún lugar geométrico. No. Ok, bueno, con ustedes voy a hacer el planteamiento completo de la división de un segmento y se los voy a comentar completo. Y mañana vemos los ejercicios del lugar geométrico y de ser necesario, a lo mejor este viernes les doy clase. ¿Se acuerdan que por ahí les comenté que casi había una clase de retraso con ustedes? Pues probablemente el día en esta semana lo repongamos, ¿sí? Entonces, no es seguro que sea el viernes, todo va a depender cómo avancemos hoy y mañana. Si hoy y mañana avanzamos bien, probablemente no necesitamos el viernes, pero si hoy y mañana no avanzamos tan rápido como quisiera ponerlos al parejo con los otros grupos, entonces sí estaríamos avisando que tenemos sesión el viernes. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, bueno. Entonces, déjenme abrir una hoja de Word para concluir el tema de división de un segmento y que queden directamente los dos modelos que pueden existir. Les voy a comentar el que la mayoría de los compañeros utilizan, pero sobre todo que aprendan ustedes a observar que antes de que apliquen una fórmula, primero observen cómo esté planteada la razón. Ok, voy a compartir una hoja de Word y voy a aprovechar para dejar que múltiples participantes puedan proyectar por si en algún momento alguien quiere presentar algo o quiere trabajar. Bueno, pues lo voy a dejar una especie de apunte formal. Entonces lo vamos a ir trabajando aquí en la clase. Lo voy a ir haciendo casi completo, pero si algunas situaciones las tengo que dejar como borrador, las dejaré como borrador y en el transcurso del día lo completo para enviárselos junto con el video. Bueno, pues vamos entonces a marcar un segmento de recta cualquiera. Vamos a señalar 3 puntos importantes.
Vamos a decir que este es el punto A. Una disculpa, tuve una variación en el internet. Me sacó un momento de la sesión, entonces necesito volver a compartir lo que estaba proyectando. Ok. Este es el punto. Bueno, como les decía, va a haber cosas que voy a dejar a nivel borrador y más tarde las completamos. Este va a ser B. A este le vamos a llamar X2, Y2. Este lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a decir que este es un punto cualquiera P, el cual simplemente se va a llamar XY. Ok. A este sí le voy a cambiar el fondo, el contorno y el relleno para que no estorbe. Ahí se nota mejor, ¿no? Pero vamos a quitarle el relleno porque si no nos tapa parte de la recta. Ok, ahí ya no tapa la recta. A los otros se los haría más tarde para que no interfieran con nuestra actividad. Bueno, ok, ahora sí. Bueno, miren, ¿qué sucede en el planteamiento del problema de la razón? ¿Qué es lo que conocemos? El segmento, por lo tanto, lo que damos por hecho es que el segmento es una parte que ya no vamos a cambiar o que ya no vamos a mover. Lo que nosotros desconocemos o lo que nosotros vamos a plantear es el valor del punto P. Por lo tanto, en este momento, ustedes aquí pueden ver 3 segmentos de recta. Ustedes pueden estar concentrados en el segmento original y ven cómo es una división.
pero justamente en ese momento existen tres segmentos de recta, porque pueden hablar de AP, pueden hablar de PB o pueden hablar de AB. Entonces ya vieron que ahí hay tres posibles segmentos de recta. Todo va a depender cómo los quieran plantear. Pues entonces hay una razón que lo que hace es comparar déjenme ponerle aquí. Hay un método que es el que más utilizan la mayoría de los compañeros, que nos hace lo siguiente, que lo que nos compara es los segmentos que se forman al momento de dividir, es decir, lo que hacemos es comparar el segmento AP contra el segmento PB. Lo que nos hace es comparar estos segmentos que se forman. Y en ese momento sucede lo siguiente. ¿Cómo obtendría la longitud del segmento AP? Calculando la distancia que hay del punto A al punto P. Así es. Pero ¿qué sucede? Que si yo le aplico distancia entre dos puntos, obtendría directamente esta longitud. Pero como lo vimos en el punto medio y como lo vimos en el caso de división perdón, en el punto medio y justamente en la división en la longitud entre dos puntos, nosotros podemos trabajar las separaciones en X y las separaciones en Y. Entonces, en este caso, podemos trabajar por separado cada coordenada. Entonces, para esto lo podemos trabajar así. Dejen indicarlo para que no se nos olvide. Ok. Entonces, esta división la podemos trabajar por cada eje y ya después unimos la coordenada. Por lo tanto, si yo lo trabajo solamente con respecto a X, déjenme ponerlo, lo trazo primero en la proyección
en el eje X. Ok, ahora sí. Basándonos en la proyección solamente en el eje X, ¿cómo podría obtener yo el segmento AP proyectado en X? Pues lo puedo obtener como X menos X1. Y lo voy a tratar de dibujar aquí abajo. Lo que nosotros vamos a hacer, bueno, dejen escribirla completa para salirme de la fórmula y ahorita la escribo. Y ahora sería X menos X2. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a verlo solamente con respecto al eje X. Lo voy a dibujar aquí. Y vamos a proyectar en cada caso. ¿Estarían de acuerdo que este extremo seguiría siendo X1? Pasarlo más para acá. Ok. Aquí estaría X. Y este sería X2. Ok. ¿Están de acuerdo con lo que están viendo ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Perdón, aquí estoy mal. Es X2 menos X1. Recuerden que por costumbre, cuando yo trabajo en un solo eje, la distancia entre dos puntos es simplemente una diferencia. Y como siempre trabajamos de manera convencional hacia la derecha, entonces si está más a la derecha se supone que es el punto mayor. Entonces aquí sería X menos X1. Y en cambio en este pedazo sería X2 menos X. X2 menos X. Ok.
Ok. Se supone que de este planteamiento la razón la vamos a conocer, porque aquí lo dice, la razón es conocida. Los extremos del segmento también son conocidos. ¿Qué es lo que no conocemos? Justamente dónde queda ubicado el punto. Por lo tanto, en esta expresión, lo único desconocido es x. Y entonces tendríamos que despejar x. Pero x tiene un problema. X se encuentra en dos lados diferentes. Se encuentra en el numerador y se encuentra en el denominador. Por lo tanto, para poder despejar esta expresión, tendríamos que empezar de la siguiente forma. R, que multiplica a x2 menos x1. Y eso va a ser igual a x menos x1. Ahora, cuando tenemos, perdón, este no es x1, a fuerzas quiero poner aquí x1. Cuando tenemos en una ecuación x de ambos lados, por costumbre, ¿qué hacemos? La agrupamos de un solo lado, pero convencionalmente o por costumbre lo hacemos ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Por lo tanto, tenemos que descomponer lo que esté en el lado izquierdo y lo tendríamos que descomponer así. R por x2 menos rx. Y del lado derecho, bueno, está separado. Entonces sería x menos x1. Y ahora sí, hacemos lo que nos acaba de decir el compañero y que es lo común o es lo que cotidianamente hacemos. Dejo del lado izquierdo a quiénes. A las X. A menos rx y le agrego menos x. ¿Sí? ¿Ya vieron a lo que me refiero? Sí, profesor. Y del otro lado, ¿cómo me quedaría entonces? Me quedaría menos x1 menos rx2. ¿Pero qué estamos viendo en esta expresión? Pues que todo nos quedó negativo, así es que nos hubiera convenido más o dejarlos invertidos o en su defecto multiplicar todo por menos 1. Y en ese momento, entonces, ¿cómo nos queda? Rx más x es igual. Déjenme separar aquí más para no confundir la ecuación con el menos 1 que estoy indicando. Rx más x x1 más rx2. Ahora sí, ¿qué harían para despejar x? Para empezar, aquí está dos veces. Una de dos, o hablan de que lo suman, pero entonces sería una suma que no pueden hacer porque no hay, uno es un coeficiente numérico que aquí sería un 1 y otro sería un coeficiente que es una literal. Técnicamente se puede hablar de sumar, pero es más fácil entender el proceso si lo pensamos como una factorización. Entonces, si yo lo pienso como una factorización, yo digo
X que multiplica, y generalmente los libros invierten el orden y lo escriben como 1 más R. A nosotros nos tendría que haber salido R más 1, pero los libros acostumbran a escribir 1 más R. Y a final de cuentas, al ser una suma, tiene propiedad conmutativa. Y en el otro caso, igual lo pueden dejar como X1 más RX2 o lo pueden invertir porque a final de cuentas es una suma. Y ahora sí, despejada X, entonces, ¿cómo nos queda X? X1 más RX2 sobre esta fórmula se parece a las que encontraron en su investigación, en su tarea. Sí, profesor, es la misma que yo llegué a encontrar. Ok, entonces esta es la forma en que se obtiene. ¿Qué es lo único que hacemos para llegar al resultado final? Se hace el mismo procedimiento con Y, quedando entonces el punto P, ¿qué coordenada va a tener? ¿Y ahora qué haría aquí? Nada más que ¿qué le voy a tener que hacer? Cambiar los valores a los que tiene Y. A lo que tiene Y. Entonces aquí se convertiría en Y1, Y2. Aquí perdí la coma, aquí llevaría una coma. Y entonces esa sería la coordenada del punto que divide o separa en una razón. ¿Sí? Ok. Eso es en el primer método o en el primer modelo. ¿Qué pasa en el segundo caso o en el segundo modelo? ¿Quién es el segmento original? El segmento original es AB. Entonces ahora para el caso 2 lo voy a plantear en el dibujo y ahorita me regreso. En el caso 2 lo que se hace es, déjenme ir quitándole el relleno y el contorno.
Ok, ahí estaba el contorno original. Déjenme prolongar un poquito porque ahí ya no se cierra. Ok, ahí está. Ahora, el comparativo va a ser de A a P, uno de los nuevos segmentos que se forman, contra el segmento original AB. Entonces, ahora la razón queda expresada como AP contra AB, y haríamos o indicaríamos lo mismo. Si esto lo trabajo solamente en X, la razón me quedaría basado solamente en X, ¿cómo me quedaría? AP, exactamente igual que aquí, porque es el mismo segmento, AP. Entonces sería X menos X1. X menos X1. Pero en cambio el segmento AB, ¿cómo quedaría? En ese caso es mucho más fácil despejar X, porque la X está ¿cuántas veces? Una sola vez. Sí. Sí, ¿alguien iba a hablar? No, profe, perdón, continúe. Ah, no hay problema de todos modos. X menos X1, que sería igual a R, que estaría multiplicando a X2 menos X1. Y como en este caso ahora, como ahora X está en un solo lugar, pues es mucho más fácil y mucho más rápido el despeje. Y entonces nos quedaría que X es igual a X1 más R por X2 menos X1. Pero ahí la X1 estaría repetido en dos lugares. Puede quedar así la fórmula, se vale, pero como la X1 está en dos lugares, también podríamos separarla similar a como hicimos antes. Todo va a depender cómo la queramos presentar, porque a final de cuentas, o va a estar repetida X1 o va a estar repetida R. Entonces puede ser este un modelo o puede ser este otro modelo.
X puede ser igual a Rx2 más X1 que multiplica a 1 menos R. A ver, lo explico. Esta X1 es la única que está sola, pero aquí yo tendría que, aplicando propiedad distributiva, R por X2, R por menos X1 o menos RX1, y después yo podría juntar las X1 y entonces me quedaría X1 menos RX1, factorizaría la X1 y entonces me quedaría X1 que multiplica a 1 menos R. Entonces, ¿le podría dar esta presentación o le podría dar esta? Comúnmente es más fácil encontrar esta presentación. Y esta fórmula les digo que no viene en todos los libros, pero me parece que en los apuntes que les di sí se las estoy escribiendo. Esta fórmula es más fácil, pero lo que tienen que ver cómo está el comparativo, ¿sí? Y las dos son igualmente válidas y se los voy a mostrar rápidamente con un ejercicio muy fácil de hacer. Bueno, lo de cómo quedaría la coordenada completa pues sería igual que en el segundo, que en el primer caso, ¿no? Ya nada más calculo X y hago exactamente lo mismo para Y. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación en el punto medio. Vamos a decir que A se encuentra en 2,4 y B se encuentra en 10, menos 6. Ok. ¿Cómo obtendrían el punto medio? Por la forma normal o tradicional. Suma de X entre 2, suma de Y entre 2. Por lo tanto, díganme cuál va a ser el punto medio.